Hola a todos y todas, soy Lisbeth Alvarado Campos, jefa del Fondo Editorial Cayetano y esto es Anatomía de un libro. El día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña una persona a quien considero, además de ser una persona muy querida y amiga, alguien amante de los libros. Es además la persona que está detrás del vicio impune de leer y su nombre es Jorge Moreno Matos. Es muy peculiar porque es él siempre el que entrevista, pero hoy lo pongo yo en la palestra. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí. Gracias. De verdad que es cierto que yo siempre entrevisto, nunca me entrevistan. Te tocó, hoy te tocó. Hoy me tocó. Bueno, quiero empezar. Te acorralé. Quiero empezar con una pregunta que me parece clave además para poder entender el mundo de los libros. ¿Cuántos libros tienes en tu biblioteca y cuántos has leído? A ver, es una buena pregunta que siempre me hacen. Para empezar, tengo 2 bibliotecas. Cuando era soltero, formé mi biblioteca. Llegué a tener 3.000, 4.000 libros aproximadamente. Y me casé. Y a donde me iba a casar, pero era un dormitorio chiquito, como todos los matrimonios que se empiezan recién, y solo podía llevarme unos cuantos libros. Luego, ya en ese departamento donde nos mudamos a uno más grande, ahí empecé otra biblioteca que creció. Así que tengo la que está en mi casa, que es unos 5.000 libros aproximadamente, y hay otros 4.000, 5.000 que están en casa de mi padre. Es decir, que tienes 10.000 libros aproximadamente. ¡Qué responsabilidad! Sí, enorme. ¿Cuántos has leído? Esa es otra pregunta que también suelo hacerme y respondo con sinceridad. Creo que todos. Algunos tal vez no los he leído en la primera o última página, pero sí sé de qué tratan, sé de qué versan cada uno, cuál es el asunto. Los he consultado, hay algunos a los que recurro siempre para algún dato en particular, que no son necesariamente diccionarios, enciclopedias, son una referencia, ¿no? La biografía de Churchill, por ejemplo, un dato está en esa biografía. Sé que está en esa biografía y lo saco y lo encuentro, ¿no? Pero tomando en cuenta que el 80% de esos 10.000 libros, 9.000 libros aproximadamente son literatura, yo creo que he leído casi todos, la literatura definitivamente, y los de historia, ciencias sociales, no ficción, habré leído pues el 90%, ¿no? ¿Y todos esos los has comprado o muchos de ellos han llegado justamente por tu oficio de reseñar los libros? Una gran parte los he comprado, casi todos. En los últimos años sí he tenido la suerte de que algunos lleguen por cortesía, lo cual agradezco mucho. Tú sabes por qué lo digo, ¿no? Pero sí, una gran cantidad. Algo que recuerdo mucho, por ejemplo, en la Feria del Libro, la última antes de la pandemia, del cierre, del 2019, me llegaron aproximadamente unos 80 libros para ser reseñados ahí, en esos 15 días de feria. Y hubo un momento en que tú decías, ¿sabes qué? No puedo recibir tu libro porque no va a tener tiempo. No importa, me decía, muéstralo, con que lo muestres, ya gané. Sí. Creo que aparte un elogio y una anécdota dice mucho de lo que significa, ¿no? El trabajo que hacemos nosotros. Es que tienes una comunidad muy importante. Y además creo que si es que no me equivoco, no es de ahora, es un trabajo que has hecho durante muchos años, desde que tuviste esa página que todos queríamos y de seguro muchas de las personas te recuerdan, El Reportero de la Historia. Ah, sí. Bueno, El Reportero lo administré durante 10 años, ¿no? En una ocasión, si me permites contarlo así, un profesor en una reunión de académicos, estábamos conversando, me preguntó cuáles eran las 3 mejores páginas de historia que existían en el Perú. Y le di las 3 mejores, ¿no? Entonces él me respondió si por modestia no había mencionado la mía. Le dije que la mía no era de historia, le digo así. La mía es de periodismo. Entonces, periodismo cultural, donde es monotemático. Lo único de acá es de historia. Libros, autores, corrientes, conferencias, presentaciones. Lo único que trata es historia. Lo mío es periodismo cultural. Ahora, si usted pregunta cuál es la mejor página cultural del medio, la mía. Sí. Entonces, eso queda claro, ¿no? Ese fue
digamos, el éxito de la página, ¿no? Que la manejé como un medio periodístico, ¿no? Como una página cultural. Claro, pero además eso tiene mucha cabida porque tú eres comunicador y periodista. Has trabajado en diarios, has trabajado en ciertos centros culturales que te han permitido obtener ese conocimiento para poder hacer esta difusión. Porque además sabemos que en Perú la prensa cultural es muy pequeña, es muy chica. ¿Cómo hace una página para sobrevivir o por haber sobrevivido 10 años y para ahora que además tengas otro proyecto que también está viviendo junto con las redes sociales? Bueno, sí, es difícil sobrevivir con este trabajo, ¿no? Aparte de los libros de cortesía que recibo digamos, invitaciones a conferencias, a escribir. Actualmente, por ejemplo, yo, por decirlo de algún modo, me financio el sitio con las colaboraciones escritas, ¿no? Algo que les solía decir a mis alumnos de periodismo, y a veces lo tomaban mal, pero decía, todo trabajo se paga, nunca trabajen gratis, ¿no? Y así que si le piden una colaboración por un diario, así sea 5 líneas, cobren, nunca dejen de cobrar. Yo escribo para 3 o 4 publicaciones que afortunadamente me pagan, ¿no? Eso, digamos, me permite seguir manteniendo el sitio, ¿no? Comprar los libros, aparte de los que lleguen de cortesía, ¿no? ¿Y cómo así llegas a los libros? O sea, ¿cómo así llegas a tener, además de casi 10.000 libros en la biblioteca, pero cómo así llega Jorge a enfocarse en los libros y a saber que los libros son parte de su vida? Bueno, el amor por los libros, ese afán por ellos, me nació de pequeño. No quiero ser mezquino con mi familia o ingrato, pero no fue en la casa familiar donde yo, digamos, descubrí el amor por los libros, ¿no? En mi casa se leía muy poco, sinceramente, ¿no? Fue en el colegio, ¿no? Una profesora del colegio la que nos incentivaba a leer, ¿no? Yo recuerdo mucho, una historia que me gusta contar mucho, es que el último día, porque esta profesora la tuve en 5 años de secundaria, así que imagínate toda la influencia que tuvo en todos sus alumnos. Uno de sus alumnos acabó de académico de la Academia de la Lengua, ¿no? Es miembro de la Academia de la Lengua, no sé, solo para darte un ejemplo nada más. Una de las cosas que a mí me gusta contar a esta profesora es que el último día de colegio le decía, Vargas Llosa acaba de regresar de Europa después de varios años de vivir en Londres, y le digo, todo el mundo habla de Vargas Llosa, nunca leía nada de él, ¿me puede prestar un libro? Sí, claro, tengo uno. Y pasaron 2 semanas y no me traía el libro. Le digo, ¿se acuerda que le vi? Sí, sí me acuerdo, espérate un ratito. Y así, sin pensarlo, pasó un mes y dije, ya se olvidó el asunto. Y para esto llegaba diciembre y ya nos íbamos todos. Y de repente me dice, ya tengo tu encargo. ¿Qué encargo? Si ya nos vamos del colegio y no hay nada que hacer, no voy a leer en 2 o 3 días el libro, porque era el lunes que me dice y el viernes acababan las clases. Y le digo, ¿pero cuándo se los devuelvo? ¿Se lo llevo a su casa? No, me dijo, son tuyos, es un regalo de despedida. Y me dio 5 libros de Vargas Llosa. ¿Cómo así no vas a terminar armando los libros, no? Y como esta historia te puedo contar decenas, ¿no? He tenido la suerte de encontrarme gente que amara los libros. Tú llegaste a conocer al profesor Miguel Maticorena. Sí, claro. Él fue mi mentor, ¿no? Cuando yo llegué a San Marcos, recién ingresado, la primera persona que entré con Adán el Día de la Madre, ¿dónde estoy? Preguntaba aquí y allá. Y me acerco un viejito y le digo, disculpe, ¿sabes están las facultades sociales? No existe, está acá en letras, pues ahí funciona. ¿Qué buscas? De salón tal, porque tengo una clase de introducción a la historia. Ah, yo soy el profesor. Imagínate. Conversamos un rato, no entró a clase por eso. Nos hicimos amigos, terminó siendo el padrino del testigo de mi matrimonio civil cuando me casé 6 o 8 años después. Y una de las cosas que guardé mucho cariño en mi biblioteca son los libros que él me obsequió, ¿no? Son como 20 libros que él me obsequió, y en uno solo puso una dedicatoria muy, muy sentida que decía, entre las cosas que puso decía, un amigo leal, ¿no? Es algo que atesoro, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo no terminar vinculándote a los libros con estas historias que te cuento, ¿no? Y entre tanta gente que has conocido por los libros, ¿quién dirías o quiénes dirías que son los más resaltantes o los que más te han impactado? Autores, Miguel Gutiérrez, tuve la oportunidad de conocerlo. Marco Martos también lo tuve la oportunidad de conocer. O sea, en realidad la suerte de dedicarme a esto es conocer gente. Siempre digo que el periodismo, una de las grandes ventajas que te da el periodismo es conocer gente y entrevistarlas, ¿no? En ese sentido, pues, cuando tenía reportero de historia, recuerdo haber entrevistado 250 historiadores.
no leo con afán de presumir, sino con el afán de responderte. No hay historiador que yo no conozca o que no me conozca, porque entrevisté a casi todos, ¿no? Dejé de hacerlo, pero 250 dólares. Y ahora hay escritores, incluso de afuera, que me mandan sus libros, a veces en impreso, en ebook, y no los entrevisto porque todavía no puedo hacerlo, pero hay muchos, ¿no? Una de las que quisiera entrevistar, y ya tengo el contacto hecho, es esta señora Irene Vallejo, ¿no? Y me dijo, cuando quieras, feliz, ¿no? Hay un filósofo español que ha escrito un libro sobre utopía, hace poco me lo envió, que es un libro maravilloso, también lo quiero entrevistar, ¿no? Pero de los que llegué a entrevistar, conocí, está Miguel Gutiérrez. Los historiadores, entrevisté al doctor de la Puente, por ejemplo. Recuerdo mucho esa tarde que en su casa que lo entrevisté, porque la entrevista creo que duró 15 minutos en el video, pero hablamos como 1 hora y media antes. Su hijo estaba presente, a veces su hijo, que también es historiador, hacía algunos apuntes, ¿no? Lo que conversábamos, ¿no? Y lo que me quedó, por ejemplo, de que esa frase que a veces uno escucha, ¿no? En libros o de otra persona, esa frase que parece un lugar común, amaba al Perú, pensaba el Perú, realmente ese ya lo sentí conversando con él, ¿no? Era una persona que realmente amaba el Perú, se preocupaba, hablamos 2 minutos, 10 minutos de política, pero incluso hablando de política o de historia se sentía ese amor, por esa preocupación. Es una lección que me dejó, una impresión muy grande que me dejó, ¿no? El propio Mati Corena, ¿no? Jorge Puccinelli, el doctor Jorge Puccinelli, a quien le debo tanto realmente. En realidad son decenas de personas, ¿no? Mencionarlas a todos sería injusto, ¿no? E imposible. Es imposible, ¿no? Y ahora mismo recuerdo a Charles Walker, que todo el mundo quiere. Claro que sí. Es un tipo muy entrañable, ¿no? Carlos Aguirre, que publicó con el Fondo de Cultura, el Fondo Editorial de la Católica, su biografía de una novela. Cada vez que viene a Lima me llama y tomamos un café. Y también ahora está haciendo algunas cosas con las editoriales independientes que me parece alucinante. Sí, sí. Y antes dijiste que efectivamente muchos autores te mandan los libros o muchas editoriales te mandan los libros, pero ¿qué es lo que haces tú para poder establecer las reseñas de los libros? Hace poquito estuvimos con Mónica Delgado, la crítica de cine, que también nos hablaba de algunos lineamientos para poder hacer, por ejemplo, crítica de cine. En el caso de los libros, ¿cómo se hace una reseña o cuáles son esos elementos clave que tienes que identificar en el texto para poder hacer la reseña? Sí, si uno va a una biblioteca o a Google, lo primero que te sale es un famoso libro de La Pesa, que es, si no me equivoco, se llama ¿Cómo se comenta un texto literario?, ¿no? Es un libro de 60, 80 páginas que todo el mundo lee y es muy útil, ¿no? Y en el sentido de que dice que identificar la línea argumental central, luego las secundarias, los personajes principales, cómo desarrolla el argumento el autor, el nudo, el desenlace, etc., ¿no? O sea, métodos hay muchos, ¿no? Que obviamente pasan por el hecho mismo de leerse el libro a conciencia, ¿no? Lo que yo trato de hacer para una reseña, porque en rigor, si has notado, yo no hago reseñas, digamos, académicas, ni reseñas, digamos, como las que aparecen en revistas o periódicos. Yo lo que hago es un pequeño comentario de lo esencial del libro, de por qué lo tienes que leer, ¿no? O sea, por qué lo que me emociona a mí, estoy seguro que te debe emocionar a ti, ¿no? ¿Por qué lo que me sublevó o me enojó a mí te tiene que enojar a ti, ¿no? Porque los libros hay que amarlos, pero también hay que enojarse con ellos, ¿no? Hay libros que yo no digo que no debieron publicar, sino que hay que rebatirlos, hay que discutir con ellos, pelear con ellos. ¿Por qué? ¿No? Como te decía hace un rato, yo no creo que haya libros malos, ¿no? No hay libros malos. Yo lo que creo es que hay libros que tienen su propio público, ¿no? Pero incluso estos libros que tienen su propio público, sus propios segmentos, también hay que rebatirlos, ¿no? Discutirlos, no ocultarlos, ¿no? Discutirlos, rebatirlos sobre todo, ¿no? Y yo creo que eso se hace condensando en unas cuantas palabras, en un párrafo de 20, 30 líneas, lo esencial de esa idea. Además es súper difícil poder ser tan sintético al momento de leer una obra, no sé, de 200, 300 páginas y llegar a lo que realmente el autor creemos nosotros quiso decir, porque no lo sabemos, ¿no? Eso tampoco soy original, yo no atribuyo algo que no es mío, ¿no?
El suplemento muy conocido, El Caballo Rojo, ¿no? Que cuando elegí a Toño Cisneros, su mejor época del Caballo Rojo fue cuando elegí a Toño Cisneros, ¿no? Y ensayaba durante unas semanas alguna cosa distinta, nueva, ¿no? Hubo una época en que sacó durante 4 o 5 domingos, creo que el suplemento salía domingo, si no mal no recuerdo, que se llamaba Un libro en 50 palabras. Entonces, en los primeros libros que resumía, me acuerdo bien, fue el Ulises, en 50 palabras. El Ulises, En busca del tiempo perdido, Guerra y Paz. O sea, ¿cómo resumes Guerra y Paz en 50 palabras? Imposible. Imposible, pero lo hacían. Y quien lo hacía era Marco Matos, ¿no? Era Marco Matos el que hacía eso, ¿no? Y a mí me parecía fascinante poder resumir un libro de 600 o 800 páginas en 50 palabras. Dije, algún día haré esto, ¿no? No he llegado a las 50 palabras todavía, pero sí, creo que se puede, lo esencial de un libro, en un párrafo, unas 20, 30 líneas, que inviten al lector a leerlo, ¿no? Ahora, has dicho algo que para mí es clave, ¿no? Uno puede amar los libros, uno puede leer, o uno puede querer empezar con la práctica. Pero ¿crees tú, así como creo yo, que tanto la escritura como la lectura están amarradas? Es decir, si tú quieres empezar a escribir textos, cualquier tipo de textos, no puedes hacerlo de la nada. O sea, siempre hay algo que te motiva a escribir. Y para eso, digamos, está la práctica de la lectura. ¿Tú cómo lo ves? Yo una vez escribí algo, no me acuerdo, en una de las cuentas, escribí algo que todo el mundo me rebatía, ¿no? A escribir se aprende leyendo, ¿no? No a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Hay que practicar y practicar. Puedes practicar todo lo que tú quieras, pero si no lees los autores indicados, por ejemplo, yo hago crítica, comentario de libros en 600 palabras o menos, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer son articulistas. Yo lo primero que leí, me fijé en la vida, es leer articulistas. A Sorín, Javier Marías, Juan José Milla, del pasado a Clarín, ¿no? A toda esta gente. Yo sé que leyéndolos voy a aprender más a escribir una columna que yendo a talleres, que leyendo tratados, ¿no? Yo estoy convencido que a escribir se aprende leyendo. Y leyendo es cuando descubres tú tu propia voz. Así quiero escribir. Hubo un momento cuando escribía para el comercio, cuando trabajaba en internacionales, decía, algún día quiero escribir como yo, Orwell, decía, ¿no? Y me leí todos los ensayos de Orwell, toda la obra periodística de Orwell, decía, algún día escribiré así, ¿no? No lo logro, ¿no? Pero la felicidad está en intentarlo todos los días. Cada día me levanto diciendo, algún día escribiré como Orwell. Tu ámbito es la historia. Si tuvieras que recomendar a todas las personas que nos están viendo ahora mismo, ¿cuáles son los 5 libros, diría yo, porque soy ambiciosa, 5 libros de historia universal y historia peruana que nos podrías recomendar? Haz un mix. Ya, voy a tratar de resumirlo en 5 libros, porque te podría decir 25, ¿no? No quise ser más. Ahora mismo se me ocurre el que comentábamos hace un rato, el de Irene Vallejo, Infinito en un junco. Yo creo que toda persona que ama los libros, la historia de los libros, no puede dejarle este libro. Además de estar bellamente escrito, es una enciclopedia absoluta sobre los orígenes del libro. Otro libro que suelo recomendar ahora, en estos tiempos, mucho es La democracia en América, de Tocqueville. Es un libro de análisis de la democracia en su momento, ¿no? El siglo XIX, de Tocqueville, que te enseña cómo analizar un país, qué mueve un país, la democracia de un país, el sistema político del país, ¿no? Aunque sea sobre el siglo XIX, sigue siendo un libro sumamente útil que te enseña a mirar el interior de cómo funciona un país o por qué no funciona. Otro libro que se me ocurre pensar es un libro bellísimo que tú debes conocerlo, es este libro de La cultura del Renacimiento de Burkhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, sí, ¿no? Que es la explicación, creo, más cabal que he encontrado sobre cómo la cultura se nutre de su tiempo, del pensamiento de su época, y a su vez la cultura que produce ese pensamiento influye en este pensamiento, ¿no? Cómo se modifican mutuamente, ¿no? Cómo es un reflejo ambos, uno del otro. La cultura del Renacimiento en Italia, ¿no? De Burkhardt. Para el Perú, yo creo que hay bastante. Hay bastante. Hay bastante. No voy a querer ser ingrato con muertos y vivos, pero hay muchos libros que son clásicos ya de por sí y clásicos ahora mismo de gente que está viva, ¿no? Un libro que creo que todo peruano, aunque suene muy político decirlo, debe leer es La historia de la corrupción de Quirós.
muchas de las taras, problemas que tenemos actualmente, digamos que se explican ahí. Tal vez no figure el corrupto de hoy, pero sí entendemos por qué el corrupto de hoy existe o cree que puede hacer lo que hace, entendiendo cómo en el pasado entendieron otros, ¿no? Y ahí, si me permites, Sí. yo te diría también, teniendo en cuenta un poco la línea de la corrupción, los libros de Paco Durán, Claro, por ejemplo. claro. El problema con el libro de Paco Durán es que no tiene la difusión que deberían tener, ¿no? Sí. Deberían tener su propio youtuber, por ejemplo, ¿no? Su propio referente, ¿no? O sea, yo creo que le falta más difusión, pero, por ejemplo, esos libros son una cachetada, ¿no? Los dos que dedicó a Odebrecht, por ejemplo, Sí. creo que se gastaron millones de horas hombre, millones de soles para explicar por qué Odebrecht hizo lo que hizo, y él lo explicó, creo, en 120 páginas, creo. Sí, es un gran libro. Igual el de los dueños del Perú, ¿no? Ese ya... Ese es otro libro que realmente es una cachetada, ¿no? Deberían ser leídos incluso en el colegio, en los colegios, ¿no? Yo creo que en ese país lo que falta es más difusión, no de la lectura, sino de los autores que debemos leer, ¿no? Sin prejuicio de políticos de algún tipo. 2 libros escritos por mujeres que tú crees que debemos, sí o sí, leer, porque me has mencionado solo hombres. Ah, ya te mencioné uno, El infinito en Juco de Irene Ah, bueno, es Vallejo. verdad, es verdad. Ese es uno. Falta uno. Hay un libro que siempre recomiendo, que no es ni de historia ni literatura, ni siquiera es un libro de ciencia, pero ni siquiera es una historia de la ciencia. Es un libro escrito por una mujer que cuando lo publicó fue atacada, trataron de desprestigiarla. Desprestigiándola a ella, pretendieron desprestigiar el libro, las conclusiones del libro, que se llama Primavera Silenciosa, ¿no? Es un libro donde Carson, ¿no?, la autora, denuncia cómo el uso de insecticidas, el famoso DDT, en las grandes plantaciones, estaba acabando con la vida, ¿no?, con el ecosistema. El uso indiscriminado de esto no solo era una cuestión de malograr cultivos o algo del estilo, sino estaba modificando el paisaje, ¿no? Y estaba modificando incluso a las personas porque las envenenaba a la postre. Se enfrentó a la industria química y la industria química le declaró la guerra, que la desprestigió mucho, y ella lo único que hizo para poder defender fue mostrar las conclusiones de su libro. Es un libro que pocos han leído, que pocos conocen, y es uno de los libros más valientes, más importantes y más extraordinarios que ha escrito una mujer. Me encanta. Ya saben, amigos, amigas, tienen que buscarlo y leerlo. No me acuerdo ahorita el nombre de la autora, es Carson, me acuerdo el apellido, es Primavera Silenciosa. Aquí Es lo un libro- vamos a buscar y lo vamos a es poner extraordinario, como ¿no? recomendación. Es un libro valiente, muy, muy valiente, ¿no? Y ya para terminar, porque el tiempo se nos está acabando, que yo sé que nos podríamos quedar toda la tarde conversando, es una pregunta que me gusta hacer siempre. ¿Tú crees que en el Perú se lee? ¿Se lee mucho? ¿Se lee poco? ¿No se lee bien? ¿No se sabe leer? ¿Qué opinas? Yo creo que salía más antes, ¿no? Mucho influye la televisión, las plataformas tipo Netflix, ¿no? Mucho influye eso. Y que hay un prejuicio de que el peruano no lee, denle mucha foto, ¿no? Yo creo que se lee menos, pero sí se lee. Y el otro problema está en que se lee tal vez lo que no deberían leer, ¿no? Autores que privilegian otros, que son privilegiados por encima de otros cuando debíamos leer a los autores principales. Hoy día nadie lee a Garcilaso y debería ser una Biblia, ¿no? Hoy día nadie lee a pocos, no tanto nadie, sino pocos leen a Ciro Alegría, y nuestra generación se crió leyendo a Ciro Alegría. ¿Cuántos chicos conocen mi día de Ciro Alegría o han leído Ciro Alegría? Es una muy buena pregunta. Y quizás sea la pregunta con la que empecemos un siguiente programa. Muchas gracias, No, a ti, Jorge. gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Bien, amigos y amigas, ha sido todo por hoy. Estoy muy contenta de poder seguir conversando con personas que nos ayudan a entender mucho más y mejor no solo la realidad de nuestro país, sino sobre todo cómo podemos incentivar la lectura en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros hermanos, en nuestros familiares, pero sobre todo cómo podemos cultivar la lectura nosotros mismos como práctica diaria. Y ya saben, lean mucho, lean poco, pero lean.